acompañarnos. Para nosotros es muy importante su presencia el día de hoy, porque tenemos varios anuncios que darles a conocer. Estamos siguiendo muy de cerca un tema que debería ser de la mayor importancia para la salud pública mundial. Desafortunadamente, y a pesar de las lecciones que podemos tener de pandemias como la del VIH-Sida y como la del COVID, no hemos tomado la experiencia suficiente y no hemos logrado los acuerdos suficientes como para poder hacer frente a una situación de emergencia mundial como la que hemos visto en el pasado. Me da mucho gusto recibirles. Esta es la casa de AIDS Healthcare Foundation. Es una organización global sin fines de lucro que desde 1987 brinda atención médica y medicamentos a pacientes con VIH. En México estamos desde 2004. Actualmente estamos en 7 estados. En 4 de ellos tenemos clínicas, como la que tenemos aquí en Ciudad de México. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir al doctor Jorge Saavedra. El doctor Jorge Saavedra, bienvenido. Él es el director del Instituto de Salud Pública Global de nuestra organización, AIDS Healthcare Foundation, AHF México, en México AHS. Él también es embajador global de salud pública para nuestra organización. Él de profesión es médico, graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 2 maestrías, una de ellas en salud pública, la otra en política y gestión de la salud. Las 2 son en la Universidad de Harvard. Él fue subdirector general de Planeación e Innovación en la Secretaría de Salud. Fue también director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA en México y director fundador de la Clínica Condesa, que como todos y todas sabemos muy bien, es la clínica más grande en América Latina. Ha participado como integrante de la Junta Directiva del Fondo Mundial en representación de América Latina y el Caribe y ha sido parte también del Comité de Estrategia del Fondo Global. Es presidente interino de la Junta Directiva de Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA, YAPAC, por sus siglas en inglés, y presidente electo de MTAC. Fue parte del panel independiente para evaluar la respuesta global al ébola, convocada por el Instituto de Salud Global de Harvard, y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es miembro del Comité de Estrategia del Fondo Mundial para el SIDA, TB y Malaria, en representación de las organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo. Tiene varias publicaciones, le damos la más cordial bienvenida y también le damos el uso de la palabra para que nos hable más acerca de este acuerdo pandémico. Gracias, Jorge. Sí, muchas gracias, Guillermo, por la hospitalidad y por esta invitación. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Les quiero hablar ya directamente sobre lo que es el acuerdo pandémico, que resultó de un acuerdo de la Asamblea Mundial de la Salud el 1 de diciembre de 2021. Previamente nosotros habíamos publicado en The Lancet un artículo llamando a una nueva Convención Mundial sobre Salud Pública para el siglo XXI, derivado de la crisis de la pandemia, donde hubo muchas estrategias que no funcionaron y sobre todo la falta de coordinación mundial y de apoyo mundial. Cada país todo lo que hizo lo hicieron con sus propios recursos, con su propio entender. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud no era suficiente para dar coordinación, para dar las indicaciones o los consejos necesarios para el mundo, y entonces cada país hacía lo que podía, lo que querían y como podían, siguiendo o no recomendaciones de la OMS, a veces sí, a veces no, pero había una descoordinación total. Se perdieron no solo millones de vidas en el mundo, sino miles de millones de dólares, billones de dólares en español, o trillions en inglés. Y cuando sucedió que Botswana y Sudáfrica descubrieron el Omicron, el mundo entró en pánico, ¿no? Una nueva variante en el 2021, a finales del 2021, entonces acordaron, tenemos que ponernos de acuerdo para prevenir
prepararnos y responder a las pandemias, decidieron empezar a negociar un acuerdo pandémico mundial. Esto se viene haciendo desde el 2022. Ya van 12 rondas, 12 veces que se reúnen los países para negociar el acuerdo pandémico mundial y todavía no lo concluyen. Todavía no lo concluyen y ha habido muchos atrasos, avances y después retrocesos en los contenidos de este acuerdo pandémico mundial. Nosotros vemos con preocupación que Latinoamérica no llega como países coordinados, como países consensados con una posición fuerte, muy diferente a los países de la Unión Europea o a los países de la Unión Africana, donde se ponen de acuerdo y llegan con posiciones muy fuertes para negociar. En el caso de Latinoamérica, cada país lleva sus propias opiniones, no todos participan. Los que más han participado son Brasil, Colombia y a veces México, pero para coordinar grupos. Entonces, pero no se reúnen en Latinoamérica para ponerse de acuerdo en una posición conjunta de fuerza. Entonces, difícilmente logran mover cosas adelante como grupo latinoamericano. A veces con ideas aisladas han participado México, Chile y por supuesto que el que más consistente es Colombia y Brasil. Esos sí participan de manera más conjunta. Lamentablemente países como Argentina decidió retirarse completamente de las negociaciones del Acuerdo Pandémico Mundial. El nuevo gobierno de Argentina sí lo decidió, pero para nosotros es muy preocupante, más allá de que Latinoamérica no está unida y no lleva una posición fuerte, los puntos en los que no se han logrado el consenso. Y para nosotros en esta ocasión digo porque el acuerdo pandémico, las discusiones se reanudan el 4 de noviembre y van a durar hasta el día 15 de noviembre. ¿En qué no se han puesto de acuerdo? Por ejemplo, en el artículo que tiene que ver con la investigación para desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas vacunas, nuevos medicamentos. Lo que nosotros decimos y muchos dicen es que esta investigación debe ser transparente, sobre todo cuando está financiada con recursos públicos. Entonces, si las investigaciones las hacen universidades o compañías privadas, pero con recursos públicos y al final se quedan con la patente y ponen el precio que les da la gana para lucrar, pues esto pasa como ya nos pasó, que unos pocos países tienen todas las vacunas, las acaparan y no las distribuyen o no les dan precios preferenciales. Hay otro artículo que se llama Acceso a información sobre patógenos y distribución de beneficios, en donde también hemos visto que países ricos quieren compartir poco, a pesar de que a los países pobres les piden toda la información completa de sus virus, de sus bacterias, de sus parásitos, de lo que sea, la información genómica completa, tú me la das, yo desarrollo la vacuna, la patento y me la quedo. Entonces, eso no es equitativo para nosotros. Entonces han ofrecido hasta un 20% de la producción para países pobres, cuando en los países menos desarrollados vive el 80% de la población, entonces ofrecen el 20% de la producción. Para nosotros eso es inequitativo. La otra parte que no hay mucho acuerdo tiene que ver con la transferencia de tecnología, porque una cosa es que nos compartan lo que ellos producen, lo que ellos desarrollan, y otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo. Para poder tener la capacidad de hacerlo requerimos no solo ayuda financiera, sino la tecnología, la transferencia de tecnología de los países que la tienen hacia los países que no la tienen, para al menos cubrir las necesidades regionales, sea en Brasil, en Colombia, en México, para toda América Latina, o en Sudáfrica para toda África, o en la India o en Indonesia para toda la parte de Asia. Eso tampoco se ha llegado a un acuerdo, porque a los países ricos dicen, bueno, esta transferencia de tecnología tiene que ser voluntaria, ¿no? Es decir, una compañía farmacéutica tiene que tener voluntariamente decidir que le va a transferir la tecnología, digamos, a México o a Colombia o a Brasil,
cuando en los países de la Unión Europea se enfrentan a una crisis de una pandemia, la transferencia de tecnología no es voluntaria, es obligatoria, porque los países europeos se preocupan por su población. Oye, tú no estás produciendo suficiente, pues la transferencia de tecnología o la patente se olvida porque hay una crisis, una emergencia sanitaria y es obligatorio. También en Estados Unidos, y ya lo hicieron durante la pandemia, ¿no? Empezaron a producir más, por ejemplo, ventiladores, aun cuando no estuviera reglamentado que lo podían hacer, porque usaron sus leyes internas, que le llaman en tiempo de guerra. Ellos declararon que una pandemia era equivalente a una guerra y empezaron a producir. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea sí pueden usar obligatoriamente esa transferencia o copiarles la fórmula y producirlo para beneficiar a su población, y quieren que los países pobres sea una cuestión voluntaria en términos mutuamente acordados. Entonces esos componentes son muy importantes y por eso estamos haciendo estos llamados a nuestros países a fortalecer sus opiniones, a poner posiciones conjuntas con el resto de la región para lograr un mejor acuerdo pandémico mundial. Esto posiblemente hay intenciones de que este acuerdo pandémico mundial se apruebe el 16 de diciembre de este año, por eso decimos que el tiempo se está acabando. Sin embargo, hay otros países que dicen no, lo que queremos es un buen acuerdo y no tiene por qué aprobarse ahora en diciembre, se puede aprobar el año próximo para poder seguir avanzando en el texto, en el lenguaje. Entonces, están estas dos posiciones. Yo creo que tiene mucho que ver con las elecciones en Estados Unidos, porque pues seguramente si gana un candidato allá, posiblemente si no se aprueba el acuerdo ya nunca va a haber acuerdo, porque posiblemente Estados Unidos se retire, y si Estados Unidos se retire, pues no es lo mismo que Argentina se haya retirado. Es muy impactante, sobre todo por la cuestión del financiamiento internacional, el apoyo financiero internacional, que podría haber o no haber. Y si gana la otra candidata, pues probablemente ya hay más oportunidades de seguir negociando un buen acuerdo pandémico internacional. Y finalmente, estas conferencias de prensa que estamos haciendo en diversos países en vías de desarrollo, como México, lo estamos haciendo en otros países también, es para hacer un llamado a nuestros gobiernos de que asuman posiciones conjuntas con el resto de la región que nos puedan beneficiar en materia de equidad, de que nos compartan suficientes vacunas, de transferencia de tecnología, que nos pasen el cómo hacerlo, y también en la transparencia en cuestiones de investigación, cuando esta investigación se realiza con recursos públicos. Por lo pronto ahí lo dejaría.